Nuevamente les envío un cordial saludo a todos los que ven este video. Amados hermanos en Cristo y amigos, estamos estudiando el libro de Daniel. Voy a invitarles a que abran su Biblia en Daniel capítulo 2, versículos 31 al 45. Les invito a que ustedes lo lean primeramente, detenidamente, con oración. De hecho, les invito a que oremos y que también ustedes en sus lugares donde nos ven, oren por nosotros, por los siervos de Dios que estamos transmitiendo videos durante esta contingencia. En virtud de que un servidor ya había subido un video sobre este tema, pero por algunas razones lo bajé y subo hermanos, esperando que el Señor nos dirija. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te suplicamos tu bendición. Que la realización de este video, Señor, este tema, sea dirigida por ti. Dame palabras y bendice a mis hermanos y amigos que han de ver este estudio, para que nuestra fe se fortalezca en ti y podamos comprender que tú tienes todo en tus manos preciosas. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, amados hermanos, Dios es el quien quita y pone reyes. Ciertamente, en muchas ocasiones nos preguntamos, bueno, ¿y por qué permite el Señor que gobierne una persona que no tiene el temor de Él? Y son cosas, hermanos, que pues no podemos nosotros cuestionar a Dios, porque Él es soberano. Sin embargo, también Él es sabio. Y Él permite que las personas que dirigen a las naciones, a los países, pues lo hagan de manera que Él no los sujeta o no los tiene como sujetos, vaya, como una máquina. Él los deja a su voluntad, pero tarde o temprano darán cuenta a Él. En este caso, hermanos, vamos a ver cómo nuestro Dios, a través del sueño de Nabucodonosor, reveló aquellas potencias que surgieron después de que el pueblo de Israel dejó de ser una nación. En el estudio anterior veíamos que Nabucodonosor tuvo un sueño, que ese sueño se lo dejó turbado, pero al mismo tiempo olvidó, ya sea completamente o parte del mismo, y esto trajo a que llamó a todos los sabios de su reino para que le declararan este sueño, pero dice la Biblia que ninguno pudo. De ahí Nabucodonosor promulgó un edicto de matar a todos los sabios, pero acuérdense que Daniel y sus amigos habían sido preparados para estar delante del rey, y también a ellos, en cierta manera, este edicto les afectaba. Iban a ser muertos, pero fue la misericordia de Dios, porque Daniel y sus amigos oraron al Dios del cielo para pedir de Él misericordia. Y dice la Escritura, hermanos, que Dios le reveló este arcano, este misterio a Daniel, este sueño, mejor dicho, en visión de noche. Vamos a ver entonces este sueño, hermanos. Dice así el versículo 31. Ya Daniel está delante del rey y le hace saber que no es su sabiduría, sino que realmente es Dios quien se lo ha revelado a él. Dice así, hermanos: tú, oh rey, veías, y he aquí una grande imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Vean, hermanos, una grande imagen, una estatua grandísima que vio Nabucodonosor en un sueño.
de tal manera que lo impresionó. Según los siguientes versículos, esta imagen, y aquí tengo, hermanos, una pequeña ilustración, vaya, de esta imagen. Dice la Biblia que tenía diferentes metales, o que la conformaba diferentes metales. Por ejemplo, el versículo 32 dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino. Y continúa diciendo: sus pechos y sus brazos de plata. Vean, hermanos, tratamos de poner aquí, pues, en esta ilustración lo que vio Nabucodonosor, aunque realmente la imagen dice que era terrible. Dice la Biblia, hermanos, que su vientre y sus muslos eran de metal o de bronce. También hay algunas traducciones de la Biblia que ponen bronce. Dice que sus piernas eran de hierro, hermanos, piernas de hierro, y sus pies parte hierro y parte de barro cocido. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Dice el 33, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Aquí está una piedra, hermanos, que vamos a dejar hasta el final. Dice que Nabucodonosor vio que esta piedra fue tomada, según el sueño, arrancada no con mano de hombre, y que hirió a la imagen desde sus pies, y de ahí dice la Biblia que deshizo a todos los metales, y esta imagen se hizo, dice, hermanos míos, se tornaron como tamos de la era del verano, y levantólos el viento y nunca más les halló lugar. Bueno, ahorita vamos a explicar según lo que Daniel mismo le dijo a Nabucodonosor, que representaban cada uno de estos metales. Y pues, hermanos, aquí vemos cómo Dios tuvo misericordia de Daniel, le dio, ya veíamos, la sabiduría de interpretar este sueño, de revelarlo e interpretarlo. En segundo lugar, bueno, ya vimos que en primer lugar que los metales que la conformaban. En segundo lugar, queremos que quede claro, hermanos, que cada uno de los metales, cada una de las partes de esta imagen representaron a los grandes imperios gentiles. Dice el versículo 36 de la siguiente manera, hermanos: este es el sueño, la declaración de él diremos también en presencia del rey. Y dice el 37, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia y fortaleza y majestad. Y todo lo que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él las ha entregado en tu mano y te ha hecho enseñorear sobre todo ello. Tú eres aquella cabeza de oro. Bien, hermanos, la cabeza de oro representa a Babilonia, a esta potencia que estuvo entre los años 536 antes de Cristo, perdona, hermanos, aquí arriba, ¿verdad? 606 años antes de Cristo al 539. Fue efectivamente cuando en el 606, cuando Nabucodonosor llega por primera vez a Jerusalén, se lleva al primer grupo cautivo. Posteriormente, habíamos dicho ya en un estudio anterior, que volvió una segunda ocasión. En la primera ocasión iban Daniel y sus compañeros, en la segunda ocasión iba el profeta Ezequiel, y llegó una tercera ocasión con todo su ejército y destruyó a Jerusalén, el templo,
y mató terriblemente a muchos del pueblo. Y amados hermanos, en esa ocasión, eso fue en el año 586. En ese año entonces se marca como el fin de la dinastía davídica, es decir, porque desde ese momento quita al último rey de Israel y hasta la fecha no hay rey, hermanos. Desde ese tiempo 586, Israel deja de ser una nación. Ahorita más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de ello, pero es efectivamente el tiempo en que Babilonia estuvo como potencia mundial. Dice la escritura, hermanos, y después de ti, le dice Daniel, se levantará otro reino menor que tú. Es el de plata, hermanos, con los pechos y los brazos. Este reino fue el Medo-Persa, que del 539 al 331 fue el que dominó en el mundo de aquel entonces. Esto fue antes de Cristo. Ellos fueron los que derrocaron a Nabucodonosor, los medos, hermanos, y se fusionaron con los persas, y fue una gran potencia en ese entonces. Esto es importante, hermanos, que lo veamos, porque miren, hay gente que está contra la Biblia, pero si vemos este estudio, así como estamos viendo este estudio, hermanos, y comparamos un libro de historia universal, es así como vemos a las grandes potencias que hubo en aquel entonces. Dice posteriormente la palabra de Dios, hermanos, y otro tercer reino de metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra. Este reino, hermanos, fue el de Grecia, el greco-macedónico, con Alejandro Magno, que a los 20 años este personaje comenzó siendo rey de Grecia, allá de Macedonia, y en 4 años, dice la historia, ya había conquistado hasta Persia. El reinado de Grecia, hermanos, o de la potencia greco-macedónica fue del 331 al 186 antes de Cristo, nuestro Salvador, antes de Cristo. Pero vaya, hermanos, el tema es muy amplio, porque realmente podemos ver cómo en cada conquista, sobre todo en la conquista de Grecia, llega a varios pueblos, aún a los judíos, de tal manera que aún los judíos adoptan más adelante la cultura griega. Con Alejandro Magno, en toda esa parte de ese imperio, se habló el griego aún hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y aún nuestro Dios permitió que el Nuevo Testamento se escribiera en griego. Posteriormente, hermanos, dice la Escritura Santa, y el reino cuarto será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Ese es el imperio romano, hermanos. Roma, que desde el año 168 al 476, fue ahora sí como se dice, hermanos, la señora, la dueña del mundo. Pero así Dios lo permitió. De hecho, vean el tiempo de Roma, hermanos. 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Es decir, hermanos, este imperio, vamos a decirlo, hermanos, esta potencia estaba en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Israel era una provincia del imperio romano. No era ya una nación como fue en el tiempo de David, de Salomón. Era una provincia.
y que en el año 70, por haber rechazado a nuestro bendito Redentor, en el año 70, hermanos, nuevamente llegan los romanos a través del general Tito y arrasan terriblemente allá en Jerusalén, destruyen el templo y hasta la fecha no hay templo en el pueblo de Israel, hermanos. Donde está el templo, acuérdense, hay una cúpula de los musulmanes que se llama la mezquita de Omar, porque allá en el 606 de nuestra era empieza la religión musulmana con Mahoma y empiezan a conquistar toda esa parte, hermanos, el Asia Menor, de tal manera que también llegan y conquistan a Israel, Jerusalén. Bien, hermanos, hasta aquí creo que no hemos tenido ningún problema en la historia. La historia universal nos hace ver que la palabra de Dios se cumple. Sin embargo, dice la Escritura que el último reino, vaya, el sueño que ve Nabucodonosor, ve los pies, dice la Biblia, que en parte de hierro y parte de barro. Voy a leer, hermanos, versículos 41. Voy a quitar un poquito esto, hermanos. Dice: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. La interpretación de estos versículos de los pies nos lleva al futuro. Todavía no se ha cumplido, hermanos. Y la gran mayoría de intérpretes de la Biblia, fieles al Señor, serios, apuntan que este es el último reino que va a estar antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hermanos, dice la Escritura, vaya, los dedos de los pies forman o representan a 10 países o 10 reinos que en el futuro se van a confederar y van a ser de ahí el imperio romano restaurado, por decirlo de esta manera. Y va a ser, dice la Escritura, de ahí donde van a ser o va a salir el anticristo y va a gobernar al mundo. Pero hermanos, antes de esto, la iglesia va a ser arrebatada. Miren, ahorita no me quiero adelantar más allá porque es un estudio muy amplio. Más adelante todavía vamos a ver acerca del arrebato de la iglesia, los tiempos en las semanas 70 o en las 70 semanas de Daniel en el capítulo 9. Pero vean, hermanos, esto se está cumpliendo hoy en día. Deben de haber 10 países. Imagínense en todo el mundo, 10 países fuertes, vaya, entre fuertes, porque dice la Biblia que es hierro con barro cocido, representando a que este reino, dice así, va a ser dividido y en parte será fuerte y en parte será frágil. ¿Qué reinos o qué países serán, hermanos? Vaya, sería aventurarnos realmente ver qué potencias pueden ser las de ahorita si fuera Estados Unidos. Muchos dicen, no, Estados Unidos va a caer y todo ello. Por eso no sabemos bien, hermanos, si empieza Rusia, China, Alemania. Hasta hoy en día, acuérdense, hermanos, hay en los países tanto de América y en los demás continentes, hay el grupo de los 20. Sin embargo, no sabemos si de ahí van a salir. Allá en Europa hay el grupo también de países de los 8. Y son países, hermanos, muy poderosos.
Pero no podemos decir también, porque la mayoría de intérpretes también dicen, es que va a ser donde está ahorita la sede del Papa, hermanos, allá en Roma. Dicen que el Vaticano va a ser uno de ellos. No lo sabemos a ciencia cierta. Aquí lo que nos dice, hermanos, que de estos, de los pies, simbolizan a 10 países o 10 reinos. Vuelvo a repetir, hermanos míos, se van a confederar y de ahí va a salir el último imperio gentil, donde va a gobernar el anticristo mundialmente. Y vean, hermanos, todo esto ya estamos en camino a. Quiere decir que el arrebato de la iglesia está pronto. Discúlpenme, a lo mejor no suenan bien estas palabras, pero dice el Señor, he aquí vengo presto, vengo en breve. Para nosotros han pasado muchos años, pero nuestra fe en que se va a llevar a cabo el arrebato, de que va a venir Cristo por segunda vez, nos los enseña la Escritura. Las Escrituras nos dicen que Cristo vendrá nuevamente y que antes de su venida se iban a manifestar muchísimas señales. Y hermanos, es lo que estamos viendo ahorita. Esta situación del COVID-19 es una situación que va a afectar la situación, la economía mundialmente. Pero Dios lo está permitiendo. ¿Por qué? Porque se cumple su palabra y se tiene que cumplir lo que Él ha dicho a través de sus profetas. Así que, amados hermanos, a nosotros como hijos de Dios, si bien nos puede a lo mejor dar miedo, pero no hay que espantarnos por las cosas que suceden. Sí, a lo mejor decimos, y si me contagio, pero hermanos, si hemos creído en Cristo, nosotros, acuérdense, no vamos a pasar estas cosas. No vamos a ver esta situación que va a ser terrible. ¿Por qué? Porque ya recordando, hermanos, algunos pasajes de Apocalipsis, por ejemplo, dicen que no van a poder comprar, sino todo aquel que tenga la marca de la bestia, tanto en su frente, tanto en su mano, en su dedo. Y ya empiezan a especularse, ¿no? Que la vacuna ahorita que vaya a salir ya va a traer un chip. Hermanos, no podemos ni negarlo ni afirmarlo. Lo que sí entonces debemos estar preparados es de que nuestro Señor está pronto a venir. Y de esto vamos a pasar al último punto, hermanos. La piedra, esta piedra que ve Nabucodonosor. Voy a leer primeramente los versículos 34 y 35. ¿Cómo lo soñó Nabucodonosor? Dice así, hermanos. Dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro y se tornaron como tamo de las eras del verano. Y levantólos el viento y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que hinchó toda la tierra. En la explicación de esta piedra, hermanos, dicen ahora los versículos 44 y 45. Y en los días de estos reyes, es decir, de los 10 reinos, hermanos, que se van a confederar, y de ahí va a salir el anticristo y va a ser un azote, sobre todo para Israel, que al principio lo va a recibir como si fuera su Mesías, pero después se va a dar cuenta que no, que realmente aquel que rechazaron sus antepasados es el verdadero Mesías, el Cristo, y el Espíritu Santo va a obrar en ellos para que crean en nuestro bendito Señor y Salvador. Pero el anticristo, dice la Biblia, hermanos, va a tener en todo el mundo una persecución contra todo lo que se llame Dios. Va a estar contra Cristo mismo. Y van a morir terriblemente aquellos que crean en Cristo, sobre todo en el pueblo de Israel también. Bueno, hermanos, más adelante vamos a ver y ampliar este tema del anticristo.
Esta piedra, hermanos, dice, en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá. Amados hermanos, la piedra va a herir, es decir, Cristo en su segunda venida, ya con sus santos, con la iglesia que fue arrebatada, vendrá a este mundo y como lo vemos en Apocalipsis, dice que va a destruir, hermanos, al anticristo, al falso profeta, y aún el enemigo o Satanás va a ser aprisionado por 1000 años y va a haber 1000 años de paz en esta tierra. A eso se refiere, hermanos. Ahí se termina el gobierno de los gentiles. Vuelvo a retomar esta parte que había dicho, hermanos. Espero en Dios no confundirlos. Miren, les había dicho que desde el año 606 llegó Nabucodonosor a Babilonia. Rey de Babilonia llegó a Jerusalén. Y a la tercera vez que fue, la destruyó. Ahí se terminó el Estado judío como país, voy a decirlo de esta manera, hermanos. Quitó el último rey de la dinastía davídica y hasta la fecha no ha habido rey, hermanos. Pero Dios está obrando ya en su pueblo, porque miren, precisamente el día de mañana, que es 14 de mayo, se cumplen 72 años de que Dios hizo un gran milagro al pueblo de Israel. Y se cumplieron muchas profecías como las de Isaías. El 14 de mayo de 1948, la ONU reconoció nuevamente a Israel como país. Tuvieron que pasar muchas cosas antes, guerras. Tuvieron que quitar a los palestinos de ahí, a los musulmanes. De ahí, hermanos, Israel nuevamente fue reconocido como país. Pero no se ha sentado, voy a decirlo de esta manera, un rey que venga de la dinastía de David. ¿Quién es ese rey que se va a sentar, hermanos? Es nuestro Señor Jesucristo. Vean, voy a recordarles lo que le dijo el ángel a María cuando le anunció el nacimiento de nuestro bendito Redentor. Dice en el Evangelio de Lucas en su capítulo 1 de la siguiente manera, hermanos. San Lucas 1 dice así el versículo 31 y en adelante. Y he aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. A este reino, hermanos, se refiere a esta piedra que va a herir a estos reyes, a este último imperio gentil, y nuestro Señor va a establecer su reino, hermanos. Dice que esta piedra se hizo un gran monte que simboliza el reino de Cristo que nunca más se corromperá. Y ahí vamos a estar también todos los que hemos creído. Y en este mundo, hermanos, en el que vivimos, donde ahorita hay lágrimas, enfermedades, no van a haber nada de eso, porque va a estar Cristo reinando desde Jerusalén. Va a venir nuestro Señor y va a ser rey. Fíjense, de la dinastía de David sobre su pueblo Israel. También los gentiles que hemos creído, hermanos, somos parte del pueblo de Israel. Somos el Israel espiritual. Y ahí, entonces, hermanos, va a haber una paz. Una paz, dice, que va a ser de forma mundial. Porque el diablo va a estar 1000 años atado. Qué hermoso, hermanos. Qué hermosas promesas nos da el Señor. Por eso no debemos desmayar, porque a nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído en Cristo, nos espera gozo perfecto. Nos espera, hermanos, el reinado de Cristo en este mundo y después el reinado por la eternidad allá en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Pero, amados hermanos, cuando venga Cristo nuestro Señor, entonces
va a dar fin al reinado de los gentiles. Podemos decir entonces que la estatua de Nabucodonosor representan el gobierno de los, de las potencias gentiles. Pero va a venir alguien, va a venir uno que es nuestro Señor, que es de la simiente de David, que va a gobernar a Israel y a todo el mundo con un gobierno. Dice aquí la Biblia, hermanos. Hoy cuánta gente habla, bueno, en nuestro país, ¿no? Que hoy dicen, bueno, y pensábamos que nos iba a ayudar ahora sí este presidente, hermanos. No se va a poder. Ningún hombre humanamente lo va a poder hacer, porque la Biblia dice que las cosas van a ir de mal en peor, el mal se va a multiplicar y los malos irán de mal en peor. Y es cuando va a venir, hermanos míos, el anticristo. Va a aparecer una persona buena al principio, pero después se va a desenmascarar. Y va a venir una grande persecución, lo que llamamos la gran tribulación. Más adelante vamos a ver sobre esto, pero amados hermanos, que el Señor nos fortalezca, que aunque estamos sufriendo ahorita por el COVID, si nos entristece escuchar que hay hermanos con familiares infectados, hay hermanos que el Señor los ha llamado a su presencia. Sin embargo, todas estas cosas nuestro Señor las permite, y sin duda alguna, a través de esta situación de la economía del mundo, va a empezar a hacer muchas cosas, hermanos. Todo ya preparándose para el nuevo orden mundial. Fíjense, hermanos, así brevemente, las cosas que se leen, ¿no? Que a veces escuchamos. El anticristo va a tener el gobierno mundial, y todo aquel que no haga su voluntad va a ser muerto. Sobre todo, ¿quiénes no la van a hacer? Los que creen en Cristo. Para esto, vuelvo a repetir, la iglesia ya no vamos a estar. Pero miren, a través de los medios de comunicación, eso se va a lograr. A través, hermanos, de los celulares, todo, hermanos, ya está. En muchos pueblos donde no había señales, ya las hay. Pero también, hermanos, preparémonos, porque nuestro Señor está pronto. El arrebato de la iglesia puede ser hoy, puede ser mañana. Y si no estamos preparados, si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador, estarás perdido para siempre. Ya Cristo en la cruz derramó su sangre. Él es el Salvador del mundo, pero solo salva a los que le reciben. Ábrele tu corazón. Recíbele como tu Salvador ahora mismo, y así estarás preparado para cuando sea el arrebato. Que Dios bendiga su palabra, y amados hermanos, continuaremos posteriormente con el capítulo 3 del libro de Daniel. Dios les bendiga y el Señor venga pronto por nosotros. Así sea. Amén.